cardíaca en el marco del Día Mundial para concientizar sobre esta patología del corazón. Para hablar de esto nos están acompañando pues un cardiólogo y también un internista. ¿Cómo se afecta la calidad de vida de una persona que padece insuficiencia cardíaca, doctor? Como lo comentamos anteriormente, no solamente la insuficiencia cardíaca con la parte de la muerte o el riesgo de muerte, sino la calidad de vida se afecta importantemente porque un paciente que sufre, que tiene insuficiencia cardíaca, pues tiene limitaciones para sus actividades diarias cotidianas, para bañarse, para alimentarse, para hacer cualquier actividad tiene grandes limitaciones. ¿Por qué? Porque como el corazón es el encargado de hacer el bombeo de la sangre para que los músculos puedan funcionar, para que todo debería funcionar bien y no cumple con esa función, pues definitivamente su capacidad para hacer actividades, su capacidad para el esfuerzo se limita en forma importante. Vamos a tratar de explicar esto de una forma un poquito más sencilla, doctor. ¿Qué es lo que ocurre en el corazón exactamente cuando hay insuficiencia cardíaca? Sí, el corazón, su función fundamental es en cada latido bombear la sangre para que se distribuya por todo el organismo y se cumplan las necesidades metabólicas de toda la célula. Se alimenten, le llegue el oxígeno, le llegue la glucosa y la célula puede vivir adecuadamente. Cuando el corazón se hace insuficiente, cada latido bombea menor cantidad de sangre de la que el cuerpo necesita. Y eso es básicamente la definición. Es la insuficiencia del corazón para bombear la sangre para cumplir los requerimientos metabólicos. Al ser insuficiente la cantidad de sangre, ya comienzan a aparecer los síntomas. Yo creo que es importante que la gente conozca y se concientice y aprenda cuáles son los signos de insuficiencia cardíaca. El signo o el síntoma cardinal, el que más lleva a la gente a consultar, es la disnea, la sensación de falta de aire. Esa persona que caminaba antes 5 cuadras sin cansarse y de repente comienza a la cuarta o a la tercera cuadra a tener que pararse porque le falta el aire, o que subía 3 pisos de escalera y al segundo tiene que pararse porque no puede continuar porque le falta el aire. Okay. El segundo síntoma que consultan mucho las personas con insuficiencia cardíaca es el edema, que se hinchan los tobillos porque el paciente con insuficiencia cardíaca retiene mucho líquido. Que son estas personas que de repente se quitan los zapatos y están La marca de del las zapato, de medias, la sandalia. y al final del día tiene los tobillos muy hinchados. Y eso es básicamente el líquido que se acumula. Y esa disnea también se produce generalmente porque se acumula líquido en los pulmones. Inflamación en la parte del abdomen también pudiera Ya en ser. etapas más avanzadas comienza a haber tal retención de líquido que comienza en la parte inferior y va avanzando hacia arriba, que comienza a acumularse líquido en el abdomen y esa persona aumenta el volumen abdominal. Pero los dos síntomas más importantes son la disnea, que es esa sensación de falta de aire, el edema, que es ese aumento de volumen de los tobillos, y la fatiga, porque los músculos de las piernas, de los brazos, también por esa falta de que le llegue la sangre adecuada para cumplir sus necesidades metabólicas, se sienten fatigados. Entonces me peino y, cónchale, ya la cuarta cepillada siento el músculo cansado. O no solamente no puedo caminar porque me falta el aire, sino porque siento pesadez en las piernas porque el músculo se fatiga. Que además esa falta de aire, doctor, a veces no solamente se experimenta cuando la persona tiene una actividad física constante, sino inclusive cuando están en periodos de reposo. Sí, eso, tú estás hablando ya, como tú decías en la pregunta anterior, si es una enfermedad progresiva. Efectivamente, esta es una enfermedad progresiva si no se trata adecuadamente. Y quiero hacer un paréntesis, un dato, para que vean lo grave que puede ser la insuficiencia cardíaca, que una persona que se diagnostique hoy insuficiencia cardíaca, si está en etapa avanzada, que sería etapa 4, el 10% de esas personas van a estar muertas al año y el 50% van a estar muertas a los 5 años. Más grave que muchísimos cánceres. Muchos cánceres, la sobrevida hoy en día es mucho mayor que un paciente con insuficiencia cardíaca. Más allá de iniciar el tratamiento adecuado, ¿ese es el pronóstico? No, y ahí voy a lo que dijo José Antonio anteriormente. Gracias al avance en el conocimiento de la fisiopatología de la enfermedad y al desarrollo de estrategias terapéuticas que bloquean todos los mecanismos que están alterados, el paciente con insuficiencia cardíaca hoy en día puede tener una calidad de vida igual a cualquier persona que no tiene insuficiencia cardíaca y tener una prolongación de la vida muy superior a una persona sin tratamiento. La clave número 1 es prevenirla, como yo, José Antonio, tratando adecuadamente los factores de riesgo, comiendo adecuadamente, disminuir la cantidad de sal que se consuma, no fumar, hacer ejercicio.
Pero si efectivamente la persona le diagnostica insuficiencia cardíaca, ser constante en el tratamiento, en las visitas médicas, también en llevar una alimentación adecuada donde el bajo consumo de sal es cardinal. De hecho, hay legislaturas a nivel internacional donde se restringen los alimentos procesados, la cantidad de sodio, pensando precisamente en enfermedades cardiovasculares. O sea que hay políticas inclusive de salud pública que pueden ayudar a que la insuficiencia cardíaca y las enfermedades cardiovasculares se desarrollen en menor cantidad en la población. Pero definitivamente el tratamiento prolonga la vida y mejora la calidad de vida. Y entiendo que además hay distintos tipos de insuficiencia cardíaca. ¿Cuáles serían quizás los principales, doctor, o los de mayor incidencia? Podemos hablar de tipos de insuficiencia cardíaca en el sentido de que hay unos que tienen aquel problema del corazón que no bombea adecuadamente la sangre, y hay otro tipo de insuficiencia cardíaca que, si lo podemos poner sencillo, es el corazón rígido, el corazón que es difícil de distender. Ambos, por mecanismos diferentes, ambos producen al final lo mismo, que es, hay poco bombeo de sangre al organismo y por lo tanto afectan. Pero podemos hablar de tipos de insuficiencia cardíaca en el sentido de qué es lo que lo produce, o sea, qué es la causa de que lo produce. Entonces, tenemos la primera causa a nivel mundial es la hipertensión, después viene la enfermedad coronaria o la cardiopatía isquémica. Nosotros tenemos aquí una alta incidencia asociada a Chagas, porque nosotros tenemos una prevalencia de Chagas relativamente elevada, y hay una serie de otras afecciones que son menos frecuentes, que son por, como te digo, infecciones virales o en problemas tóxicos, inclusive algunos medicamentos en los cuales el paciente es sometido por otra enfermedad. Quimioterapia. Algunos pacientes en algún tipo de quimioterapia producen insuficiencia cardíaca. Entiendo también que algún otro tipo de enfermedad coronaria, por ejemplo, un infarto del miocardio, arteriopatías coronarias, también pudieran derivar posteriormente en una insuficiencia cardíaca. ¿Cuáles serían los factores de riesgo, digamos, coronario que se presentan con mayor frecuencia a partir de la insuficiencia cardíaca? Sí. Fíjate, de las etapas de insuficiencia cardíaca hay una etapa que se llama etapa A, que es el paciente que está a riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca. Y básicamente es el paciente que tiene hipertensión arterial, que tiene colesterol elevado, diabetes es muy importante. La diabetes es una enfermedad que hoy en día está muy asociada al desarrollo de insuficiencia cardíaca porque hay mucho daño de las arterias coronarias y de la microcirculación, de esas arterias pequeñitas capilares que en el músculo cardíaco se produce un deterioro muy importante. El paciente que fuma no solamente va a sufrir del pulmón, sino también va a sufrir del corazón, y en general cuando una arteria coronaria se obstruye viene un infarto. El infarto significa que una zona del corazón se muere, esa zona que se muere deja de latir, el corazón comienza a deformarse y un paciente que ha sobrevivido a un infarto, si no se trata adecuadamente con las medicinas que van a prevenir esa situación, va a desencadenar indudablemente un cuadro de insuficiencia cardíaca. Evidentemente el sobrepeso también es un factor de riesgo importante. La obesidad y el sobrepeso, porque además está asociada como enfermedad cardiometabólica a diabetes, hipertensión, hipertrigliceridemia, a colesterol bueno disminuido, a sedentarismo, y eso va a producir también riesgo de insuficiencia cardíaca. Colesterol elevado, ya lo decíamos, entre muchas otras cosas. Hay un estudio del que tuve oportunidad de leer ayer que se realizó o lo realizó la Universidad de California en San Francisco, y hablaba de que el consumo excesivo de bebidas alcohólicas aumenta en 70% el riesgo de padecer insuficiencia cardíaca. ¿Es esto así? ¿Ya es esto algo aceptado por la comunidad? Sí, con el alcohol hay muchas paradojas de la información, pero hay que estar claro que el exceso de alcohol es un factor de riesgo cardiovascular. El exceso de alcohol aumenta triglicéridos, el exceso de alcohol aumenta el riesgo de diabetes, y el alcohol como tal es tóxico cardíaco, directo, produciendo lo que se llama una miocardiopatía alcohólica, y es causa de insuficiencia cardíaca. ¿Quiénes padecen más de insuficiencia cardíaca, hombres o mujeres? En general, un poquito más la prevalencia en hombres. En hombres. En hombres es más la prevalencia. La mujer tiene cierto grado de protección con la parte de los estrógenos y su componente hormonal, que hasta el periodo de la menopausia pues tiene menor riesgo de enfermedades cardiovasculares. Eso era antes, en el pasado. Hoy en día la mujer que se ha metido mucho más de frente en lo que es la vida diaria, que fuma con más frecuencia, que está sometida a estrés, probablemente esos factores de protección lo pierde por los otros factores que ella está sometida. Son factores ambientales que sin lugar a dudas repercuten en la vulnerabilidad a la patología. Sin embargo, usted menciona algo bastante importante. La mujer tiene menos
prevalencia en el número de casos debido quizás a factores hormonales. Pero ¿qué pasa cuando llega la menopausia y ya la mujer no tiene la misma cantidad de estrógenos? Hay justamente estudios que relacionan esta pérdida hormonal con la aparición de insuficiencia cardíaca, además del consumo de algunos anticonceptivos. Vamos a verlo. Estudios del Instituto del Corazón de Texas en Estados Unidos han demostrado que después de la menopausia, las mujeres tienen un mayor riesgo de sufrir una enfermedad del corazón. Los investigadores han vinculado este hecho a la disminución de los niveles de estrógeno, una hormona femenina que disminuye durante la menopausia, un proceso que comienza alrededor de los 50 años de edad. Por otra parte, los anticonceptivos orales, píldoras anticonceptivas, pueden representar un mayor riesgo cardiovascular para las mujeres, especialmente aquellas que tienen otros factores de riesgo, tales como el hábito de fumar. Los investigadores creen que las píldoras anticonceptivas elevan la presión arterial y los niveles de azúcar en sangre en algunas mujeres, además de aumentar el riesgo de que se formen coágulos sanguíneos. Los riesgos relacionados con las píldoras anticonceptivas aumentan con la edad. Las mujeres deben informar al médico sobre cualquier otro factor de riesgo cardiovascular que tengan antes de comenzar a tomar píldoras anticonceptivas. Doctor, sus consideraciones respecto a este estudio. Sí, la situación es como había comentado José Antonio anteriormente, la mujer en edad fértil, cuando está todavía menstruando, que ahí los ovarios están produciendo la cantidad suficiente, adecuada de estrógenos y progesterona, tiene un cierto grado de protección, entre comillas, a desarrollar enfermedades cardiovasculares, sobre todo aterosclerosis, que es la base fundamental que va a producir daño miocárdico y que a la larga puede terminar en insuficiencia cardíaca. Una vez que sobreviene la menopausia, como proceso fisiológico normal, lo que ocurre es que los ovarios dejan de producir estrógeno, porque se acabó el ciclo vital del ovario. Esa disminución de estrógeno hace que se iguale el riesgo muy rápidamente de la mujer con el hombre. Se ha intentado una cantidad de estudios. Si esa teoría es cierta, pues vamos a suministrarle estrógenos a las mujeres para prevenir eventos cardiovasculares, manteniendo ese nivel estrogénico, esa protección estrogénica por un tiempo. Hasta ahora los estudios dieron resultados controversiales. La realidad, para ser muy simple y muy sencillo, es que no se ha demostrado que suministrar estrógeno después de la menopausia proteja contra enfermedades cardiovasculares. Protege y controla los síntomas menopáusicos y mejora la osteoporosis y una serie de situaciones que vienen con la menopausia. Pero definitivamente la mujer posmenopáusica tiene que concientizarse que su riesgo cardiovascular aumenta y que en esa etapa, más que nunca, debe comenzar a cuidarse, comiendo mejor, haciendo ejercicio, acudiendo a visita médica para diagnosticar hipertensión o dislipidemia, porque está en un riesgo aumentado distinto al que tenía años atrás. El tema de las pastillas anticonceptivas es algo que también vamos a analizar, la lengua se me enreda, al regreso de esta pausa. También vamos a hablar sobre, o a responder muchísimas inquietudes que nos llegan ya a través de la cuenta en Twitter @solucionesgb. Quédense con nosotros porque esto está más que interesante. Ya venimos.